Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Quiero que me regales a tu marido. Todo el restaurante enmudeció, esperando a ver qué diría la esposa. Pero lo que respondió nadie lo esperaba. Ni siquiera el marido. Estrella se quedó inmóvil frente al armario, observando las filas de vestidos. Su mano fue sola hacia el azul oscuro, sobrio, cerrado, seguro. Pero en el último momento agarró el vestido rojo con los hombros descubiertos, aquel que Ismael llamaba asesino. Hoy iba a la guerra. Y pensaba ganar. ¿De verdad vas a ponerte eso? Ismael estaba en la puerta del dormitorio, abrochándose el reloj en la muñeca. En su voz sonó algo entre admiración y preocupación. ¿Y qué? ¿No te gusta? Estrella se volvió, alzando una ceja. Me gusta. ¿Solo qué? Es el cumpleaños de Dalila, una reunión normal de amigos. Amigos, imitó Estrella mientras se subía el vestido. Ismael, los dos sabemos que esa amiga de la infancia tuya no se limita a la amistad. Se te ha pegado como una garrapata. Estrella, no empieces, dijo él con cansancio. Solo somos viejos conocidos. ¿Viejos conocidos? Estrella se giró bruscamente y sus ojos grises centellearon. No se veían desde hace 20 años. 20. Y hace medio año apareció y ahora esa Dalila está en todas partes. Ismael, tomemos un café. Ismael, ayúdame a elegir un teléfono nuevo. Ismael, se me sale agua del grifo, tú que sabes de fontanería. Solo estoy ayudando a alguien que está pasando por un divorcio. El divorcio fue hace 2 años, la voz de Estrella se elevó. 2 años, Ismael. Ya se recuperó hace rato, y ahora envuelve metódicamente a mi marido con sus tentáculos pegajosos. Ismael suspiró y se frotó el puente de la nariz, su gesto habitual cuando no quería discutir. Estrella, te quiero. Eres mi esposa. La madre de mis hijos. ¿Qué tiene que ver Dalila? Que cuando ella está cerca, la miras como si fuera el último sorbo de agua en el desierto. Cayó un silencio pesado. Ismael abrió la boca, pero la cerró sin decir nada. Ese silencio le dijo a Estrella más que cualquier excusa. Se volvió hacia el espejo y empezó a maquillarse. Le temblaban un poco las manos, de la rabia, de la herida, del miedo. 14 años de matrimonio. 2 hijos. Una hipoteca, un negocio en común, amigos compartidos, vidas entrelazadas. Y aparece esa Dalila con sus grandes ojos azules, con su indefensión, con su me siento tan sola después del divorcio. Estrella recordaba perfectamente su primer encuentro, hace medio año. Ismael invitó a Dalila a cenar, conózcanse, seguro que se llevarán bien. Estrella esperaba ver a una ama de casa entrada en kilos o a una ejecutiva agotada. En lugar de eso, llamó a la puerta una rubia alta, con cuerpo de modelo, vestida con vaqueros de diseñador y un suéter de cachemira. Estrella. Dalila iluminó el rostro con una sonrisa y corrió a abrazarla como a una vieja amiga. Me alegra tanto conocerte por fin. Ismael ha hablado muchísimo de ti. Durante toda la cena Dalila miraba a Ismael con ojos húmedos, recordando su infancia. ¿Te acuerdas de cuando entrábamos en la casa abandonada? ¿Y cuándo me defendiste de los matones en séptimo? ¿Y recuerdas cómo? Y Ismael recordaba. Sonreía con esa sonrisa suya especial, suave y cálida. Estrella estaba allí al lado, como una figurante en un espectáculo ajeno. Después de aquella cena, Dalila se convirtió en una constante en sus vidas. Aparecía en todas partes, se encontraba con Ismael en el supermercado, acababa justo en el mismo café donde él y Estrella solían desayunar los fines de semana, llamaba en los momentos más inoportunos. ¿Y Ismael? Ismael no se daba cuenta. O fingía no darse cuenta. Mamá, ¿por qué estás tan guapa? Asomó Camila, de 7 años, frotándose los ojos soñolientos. Cariño, deberías estar dormida. Estrella se agachó junto a su hija. La abuela ya llegó, se quedará con ustedes. ¿Van a casa de la tía Dalila? Estrella frunció el ceño. Tía Dalila. Otra conquista de aquella mujer, sus hijos.
Dalila les llevaba regalos, recordaba sus cumpleaños, se interesaba por sus cosas. Una táctica perfecta. Sí, mi cielo. Es su cumpleaños. ¿Y por qué siempre viene sola? ¿No tiene hijos? Desde el pasillo llegó la voz de Ismael. Camila, ve con la abuela o se te va a derretir el helado. La niña gritó de alegría y salió corriendo. Estrella se incorporó despacio, alisando el vestido. En el espejo la miraba una mujer hermosa con los ojos cansados. Estrella, Ismael se acercó por detrás y puso las manos sobre sus hombros. No arruinemos la noche, por favor. Dalila es solo una vieja conocida. Nada más. ¿Tú mismo crees en eso? Preguntó Estrella, mirando su reflejo. Creo en nosotros, él la giró hacia sí. En ti y en mí. En nuestra familia. Estrella quería creer esas palabras. Quería sentir seguridad en su toque. Pero algo dentro de ella se apretó en un nudo rígido. Había visto cómo él miraba a Dalila. Conocía esa mirada, no lujuriosa, no hambrienta, sino nostálgica, soñadora. Como si Dalila fuera una puerta al pasado, a cuando él era joven, libre, lleno de esperanza. Es hora de irnos, dijo Estrella, soltándose de sus brazos. En la sala los recibió su suegra, Josefina. Una mujer delgada, estricta, con fríos ojos azules, que examinó a Estrella de arriba a abajo. Un vestido rojo, murmuró. Una elección atrevida. Hoy es una noche especial, Estrella forzó una sonrisa. El cumpleaños de esa. Dalila. Josefina frunció los labios. Ismael, no entiendo para qué necesitas a esa mujer. Tienes una familia. Mamá, por favor, Ismael tomó las llaves del coche. Es solo una amistad. Amistad, bufó Josefina. Tengo 65 años y sé cómo se ve la amistad. Y también sé cómo se ve la casa. Estrella sintió un repentino arranque de gratitud hacia su suegra. Normalmente no se llevaban bien, pero al menos ahora alguien estaba de su lado. En el coche, Ismael encendió la radio, llenando el silencio con música. Estrella miraba por la ventana las calles que iban quedando atrás. La noche era templada, de mayo, prometía verano. La gente paseaba en pareja, reía, se abrazaba. Estrella recordó cuando ella e Ismael también eran así, enamorados, felices, seguros de su futuro. ¿En qué piensas?, preguntó Ismael. En cuando cambió todo, respondió Estrella con sinceridad. Él no preguntó qué quería decir. Lo entendía. El restaurante estaba en el centro de la ciudad, en la azotea de una vieja mansión. Las ventanas panorámicas mostraban la vista del anochecer, las luces encendiéndose una tras otra. Ismael le ofreció la mano para ayudarla a bajar del coche, y ella notó cómo él se arreglaba la corbata, cómo se miraba en el reflejo de la puerta. Estaba nervioso. Antes de ver a Dalila, estaba nervioso. El ascensor los llevó al último piso y, con cada segundo, Estrella sentía crecer la tensión. Apretaba el bolso, pequeño, elegante, casi inútil. Dentro solo tenía el teléfono, un pintalabios y la determinación de no dejar que esa mujer destruyera su matrimonio. Las puertas se abrieron y entraron al restaurante. El salón estaba ocupado apenas en un tercio, unas 30 personas, música suave, luz tenue. Y allí, en el centro, radiante, luminosa como una estrella, estaba Dalila. Vestía un vestido blanco, por supuesto blanco, símbolo de inocencia y pureza. El cabello recogido en un moño despeinado, con mechones rubios sueltos. Maquillaje mínimo, que daba la impresión de belleza natural. Cuando vio a Ismael, su rostro se iluminó con tal alegría que Estrella sintió náuseas. Ismael. Dalila corrió hacia ellos, y Estrella notó que hacia ellos sí, pero abrazó solo a Ismael. Largo. Demasiado largo. ¡Qué alegría que hayan venido! Ismael le tendió un ramo de peonías. ¡Feliz cumpleaños, Dalila! Dios, ¿recuerdas qué son mis flores favoritas? Ella abrazó el ramo contra el pecho, y sus ojos azules se llenaron de lágrimas. Gracias. Siempre has sido tan atento.
Peonías, sus flores favoritas, anotó Estrella para sí. Ella no lo sabía. Ismael nunca lo mencionó. Pero compró justo esas. Estrella, Dalila por fin se dignó a mirarla. ¿Qué vestido? ¿Te ves? Llamativa. En ese llamativa estaba todo, vulgar, fuera de lugar, tratando de llamar la atención. Estrella esbozó una sonrisa tensa. Gracias. Decidí no fundirme con el ambiente. Pasaron a las mesas. Dalila sentó a Ismael a su lado, Estrella quedó un asiento más lejos, junto a alguna colega de la festejada. Toda la noche Estrella los observó, como Dalila se inclinaba hacia Ismael, como le susurraba algo al oído, como se reía de sus bromas, como le tocaba la mano, como le sacudía una pelusa imaginaria del saco. ¿Y Ismael? Ismael no la detenía. Sonreía, respondía, se sumergía en sus recuerdos compartidos. Y con cada minuto, dentro de Estrella crecía una furia fría. Los camareros repartían los aperitivos, las copas se llenaban de champán y poco a poco la noche tomaba ritmo. Estrella sonreía forzadamente a su compañera de mesa, una mujer corpulenta de unos 50 años que hablaba sin parar de sus problemas con su jefe, pero las palabras pasaban de largo, sin tocar su conciencia. Toda la atención de Estrella estaba clavada en dos figuras al otro extremo de la mesa, su marido y esa mujer que ahora se inclinaba hacia él tan cerca que su cabello casi rozaba su mejilla. Dalila reía con una risa clara, sincera, echando la cabeza hacia atrás para mostrar su larga y blanca garganta, e Ismael la miraba con una expresión que Estrella no veía en su rostro desde hacía muchos años. Estrella sentía que aquella mirada pertenecía a un hombre que había olvidado sus 39 años, la hipoteca, las reuniones de padres, las facturas de los servicios, y que a la mañana siguiente debía llevar a Maximiliano al ortodoncista. Miraba cómo se mira a los 20, abiertamente, con avidez, como si quisiera absorber cada segundo. Y entonces le digo, este ya es el 7º informe del mes, ¿para qué tantos? Seguía hablando la vecina de mesa, sin notar que Estrella no la escuchaba. Disculpe, Estrella se levantó bruscamente, sintiendo como el vestido ceñía su figura, como los tacones le daban unos centímetros más de altura. Necesito ir al baño. Caminó por el salón despacio, con la espalda recta, y por el rabillo del ojo vio como Ismael la seguía con la mirada. Bien. Que mire. Que recuerde que tiene una esposa que aún puede hacer que los hombres se vuelvan a verla. En el baño, Estrella apoyó las manos sobre el lavabo, observando su reflejo en el espejo. Tenía las mejillas encendidas, los ojos brillantes de rabia o de lágrimas, no podía saberlo. Abrió el agua fría y se mojó las muñecas con cuidado, procurando no arruinar el maquillaje. Tenía que controlarse. No podía montar una escena. No podía mostrar debilidad. Especialmente allí, rodeada de gente extraña, frente a esa Dalila que no hacía más que esperar a que Estrella se quebrara. La puerta se abrió a su espalda y, en el espejo, apareció el reflejo de la festejada. Por supuesto. Como si lo hubiera presentido. Estrella, Dalila se acercó, acomodando unos mechones sueltos que habían escapado del moño. ¿Todo bien? Te fuiste muy de repente. Todo perfecto, Estrella se dio la vuelta con una sonrisa tensa. Solo hace un poco de calor ahí dentro. Sí, vino mucha gente, Dalila sacó un pintalabios de su pequeño bolso y empezó a retocarse. Estoy tan contenta de que Ismael pudiera venir. Él para mí es. Bueno, ya sabes, un apoyo en este momento. Estrella sintió como algo dentro de ella se tensaba. ¿Un apoyo? Repitió, esforzándose por mantener el tono parejo. Pues sí, Dalila se giró hacia ella, con esa inocencia fingida flotando en sus ojos azules. Después del divorcio estaba tan mal. Incluso pensé. Bueno, da igual. Y luego encontré a Ismael, y él es tan atento, tan cuidadoso. Me ayudó con la mudanza, con las reparaciones, incluso vino conmigo a elegir muebles. Imagínate, 3 horas pasamos en la tienda escogiendo un sofá. 3 horas. Ismael había dicho que se retrasó en el trabajo. Estrella recordaba ese día, era principios de marzo. Ella preparaba la cena,
lo esperaba para las 7. Pero él llegó a las 10, cansado, distraído, murmuró algo sobre un proyecto urgente y se metió directo a la ducha. No sabía que mi marido fuera tan especialista en muebles. Estrella notó cómo su voz se volvía más firme, más afilada. Oh, él entiende de todo. Dalila volvió al espejo para ajustar su vestido. Y, sabes, creo que le gusta ayudar. Sentirse necesario. Importante. Supongo que en el matrimonio con el tiempo eso se pierde, ¿no? Todas esas cosas cotidianas, los niños, el trabajo. Uno deja de mirarse. Estrella dio un paso adelante y Dalila retrocedió sin querer. Escúchame bien, Estrella habló en voz baja, pero cada palabra sonó como un golpe. Veo perfectamente lo que estás haciendo. Todas esas casuales apariciones, llamadas, peticiones de ayuda. Tu fragilidad, tu aparente indefensión, tus grandes ojos tristes. Estás casando a mi marido. Yo. Dalila fingió sorpresa, aunque en las comisuras de sus labios temblaba una sonrisa. Estrella, ¿hablas en serio? Solo somos amigos de la infancia. Nada más. Amigos de la infancia que no se vieron durante 20 años, cortó Estrella. Si buscaras amistad, también te relacionarías con su esposa. Los invitarías a los dos, te interesarías por nuestra familia. Pero a ti solo te importa Ismael. Solo él. Sin mí. Dalila guardó silencio y, cuando volvió a hablar, su voz ya no tenía ni rastro de esa suavidad fingida. ¿Y si el problema no soy yo? ¿Y si el problema es que Ismael está cansado? Que le falta la ligereza, la alegría que tenía en su juventud. Tú lo has convertido en un caballo de carga, casa, hijos, cuentas, obligaciones. Y yo le recuerdo el tiempo en que era libre, feliz. Él es feliz, la voz de Estrella tembló. Tiene una familia, hijos a los que ama. Los ama, concedió Dalila. Pero eso no lo hace feliz. Eso lo hace responsable. Es distinto, Estrella. Se quedaron una frente a la otra, dos mujeres luchando por un mismo hombre, y en aquel pequeño baño, entre espejos brillantes y lavabos de mármol, se estaba decidiendo el destino de un matrimonio. Ismael no me va a dejar, dijo Estrella, aunque ni ella misma creía del todo sus palabras. Tenemos 2 hijos. 14 años juntos. ¿Sabes que mantiene un matrimonio unido? Dalila ladeó la cabeza, observando a Estrella con curiosidad, como un entomólogo mira a una mariposa. La costumbre. El miedo al cambio. El no querer herir a los niños. Pero no el amor. El amor es lo que había al principio. Luego se disuelve en la rutina, en discusiones sobre quién dejó la luz encendida, quién se olvidó de comprar leche. ¿Y qué propones? Estrella cruzó los brazos. ¿Un amor nuevo? ¿Una pasión fresca? ¿Crees que dentro de un año contigo sería distinto? No lo sé, admitió Dalila con sinceridad. Pero al menos tendríamos ese año. ¿Y ustedes qué tienen? Recuerdos de cómo todo solía ser bueno. La puerta del baño se abrió, dejando entrar el murmullo de voces y la música. Entró una chica de unos 25 años, alegre, algo bebida, tarareando mientras se miraba en el espejo. Dalila sonrió suavemente a Estrella, como si hablaran del clima y no del futuro del matrimonio ajeno. Vamos, los invitados esperan, dijo antes de dirigirse a la salida. Estrella se quedó inmóvil, sintiendo su corazón golpear con fuerza. Las manos le temblaban, las apretó en puños para recuperar el control. No podía mostrar cuánto la habían herido las palabras de Dalila. No podía darle esa victoria. Cuando Estrella regresó al salón, Ismael seguía en su sitio, pero ahora conversaba con un hombre de mediana edad, seguramente un colega de Dalila. Al verla, se levantó y se acercó. ¿Todo bien? ¿Tardaste en volver? Bien, Estrella tomó una copa de champán de la mesa y dio un trago grande. El vino estaba frío, las burbujas le cosquilleaban la lengua. Estrella, Ismael bajó la voz, ¿estás enfadada? Lo noto. ¿De verdad? Ella lo miró. ¿Y qué es lo que notas, Ismael? Noto que has estado tensa toda la noche.
Noto que no te sientes a gusto aquí. No me siento a gusto viendo cómo mi rival se enrosca alrededor de mi marido, soltó Estrella, baja pero claramente. No me siento a gusto viendo cómo la miras. La miro como a una vieja amiga, empezó Ismael, pero Estrella lo interrumpió. No. La miras como alguna vez me miraste a mí. Como a una posibilidad. Como a algo que podría cambiar tu vida. Ismael abrió la boca para negarlo, pero las palabras no salieron. Porque era verdad, y los dos lo sabían. Todos a la mesa. La voz de Dalila cortó la tensión. Van a traer el pastel. Los invitados rieron, se movieron hacia sus lugares. Estrella e Ismael se quedaron de pie en medio del salón, rodeados de una alegría ajena, y por primera vez en 14 años de matrimonio entre ellos se abrió un abismo que daba miedo intentar cruzar. Vamos, dijo Estrella, dirigiéndose primero hacia la mesa. El pastel era de 3 pisos, adornado con rosas de crema, y cuando los camareros lo trajeron entre aplausos, Dalila encendió las velas. 38 velas, una por cada año. Pide un deseo. Gritó alguien. Dalila cerró los ojos, y Estrella vio cómo, justo antes, su mirada se deslizaba hacia Ismael. Vio la sonrisa especial, íntima, dirigida solo a él. Y Estrella comprendió que se avecinaba una catástrofe. Las velas fueron apagadas entre aplausos, el pastel cortado en triángulos perfectos, y los camareros repartieron el postre en los platos. Estrella miraba su porción de pastel, un bizcocho suave con crema de fresa, decorado con una rosa de azúcar, y sentía como el estómago se le encogía de náusea. No podía comer. No podía fingir que todo estaba bien mientras esa mujer se sentaba al lado de su marido y hacía planes para su futuro. Amigos, Dalila se levantó con una copa de champán en la mano, y la sala fue quedando en silencio. Gracias por venir a compartir esta noche conmigo. Todos ustedes son muy importantes para mí. Recorrió con la mirada a los invitados, deteniéndose en Ismael un instante más que en los demás. Este año ha sido difícil, continuó, ahora con un matiz dramático en la voz. He replanteado muchas cosas, he entendido mucho sobre mí. Sobre lo que quiero. Sobre quién es realmente importante para mí. Estrella apretó el borde del mantel debajo de la mesa tan fuerte que la tela se le clavó en las palmas. A veces la vida nos devuelve a personas, la voz de Dalila se volvió más suave, más íntima, como si hablara con una sola persona entre toda la multitud. Personas que perdimos hace muchos años. Y eso no es casualidad. Es una señal. Ismael estaba inmóvil, mirando a Dalila, y Estrella no lograba descifrar su expresión. Era algo entre vergüenza y fascinación, una mezcla peligrosa, que no presagiaba nada bueno. Así que brindemos por no tener miedo de seguir nuestros deseos, Dalila alzó la copa. Por ser honestos con nosotros mismos. Y por aquellos que hacen nuestra vida más brillante. Los invitados levantaron sus copas, gritaron beso, beso, y rieron. Alguien bromeó sobre la ausencia de novio, otro exigió que la cumpleañera besara al hombre más guapo del salón. Estrella vio cómo varias miradas se dirigían hacia Ismael, cómo las sonrisas se ensanchaban, cómo el aire se llenaba de expectación. Vamos, Dalila, no seas tímida. Gritó la mujer corpulenta que había estado sentada al lado de Estrella. Elige. Dalila rió, llevándose la mano a la boca, un gesto que pretendía ser de timidez, pero Estrella vio el cálculo en esos ojos azules. Vio cómo Dalila avanzaba despacio alrededor de la mesa, dirigiéndose directamente hacia el lugar donde ellos estaban, y los invitados se quedaron inmóviles en anticipación. Estrella se puso de pie de golpe, tan bruscamente que la silla detrás de ella se tambaleó. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Pues regálame a tu marido, sonrió Dalila de forma descarada. Justo el regalito perfecto. Como en los cuentos, lo beso y al instante se desencanta, y entonces se entiende quién es la verdadera mujer de su vida. Lo siento, Dalila, Estrella levantó la barbilla para que todo el salón la oyera, pero el hombre más guapo aquí es mi marido. Y solo yo lo voy a besar. Cayó un silencio tenso. Dalila se detuvo a medio camino, con la sonrisa congelada. Ismael miró a Estrella con tal asombro que parecía verla por primera vez en su vida.
Y luego algo cruzó por sus ojos: ¿respeto? ¿Interés? Estrella no pudo asegurarlo. Claro, dijo Dalila tras una pausa. No pretendía nada. Solo era un juego. Un juego, repitió Estrella, y en esa palabra vibraba un desafío. Sí, para ti todo esto debe ser un juego. El ambiente en la sala se volvió incómodo. Algunos invitados se miraron entre ellos, alguien carraspeó. Dalila regresó a su asiento, pero su expresión había cambiado, la máscara de mujer dulce y vulnerable empezaba a resquebrajarse, dejando ver algo distinto, frío y calculador. Estrella volvió a sentarse, sintiendo el torrente de adrenalina en las venas. Había cruzado una línea y lo sabía. Había montado una escena en la fiesta de otra persona, había mostrado su irritación, sus celos. Pero ya no podía callar. Un poco más, y habría explotado. Estrella. Ismael se inclinó hacia ella, hablando en voz baja. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Ella se volvió hacia él, con la ira brillando en los ojos. ¿De verdad lo preguntas? ¿Viste lo que estuvo haciendo toda la noche? Solo se está divirtiendo en su cumpleaños. Ismael seguía hablando en voz baja, intentando no atraer atención. ¿Y tú has montado una escena? ¿He montado una escena? Estrella sintió que algo dentro de ella se quebraba. Ismael ha dicho claramente que quiere recuperar lo que perdió hace años. Hablaba de ti. Delante de mí. Delante de toda esta gente. Estás exagerando, dijo Ismael, pero su voz ya no tenía convicción. No. Estrella negó con la cabeza. Por fin veo la situación como es. En cambio tú sigues empeñado en cerrar los ojos. Los camareros trajeron los platos principales: ensalada tibia con ternera, pescado al horno, pasta con mariscos. Los invitados se animaron, las conversaciones resurgieron, pero de vez en cuando las miradas se deslizaban hacia Estrella e Ismael, y luego hacia Dalila, que charlaba alegremente con sus colegas como si nada hubiera ocurrido. Estrella tomó el tenedor, intentó comer un trozo de pescado, pero la comida no le pasaba. Dejó los cubiertos y bebió un sorbo de agua. A su lado, Ismael tampoco comía, estaba sentado mirando su plato, visiblemente lejos en sus pensamientos. «Estás enfadado conmigo», afirmó Estrella. «No estoy enfadado», él levantó la mirada. «Solo no entiendo por qué te comportas así. Dalila es una vieja amiga. No nos vimos durante muchos años. ¿De verdad no tengo derecho a hablar con gente de mi pasado?» «Sí que lo tienes», concedió Estrella. «Pero ella no quiere ser tu amiga, Ismael. Quiere algo más. Y si no lo ves, ¿eres ciego o estás fingiendo?» Ismael guardó silencio, y Estrella vio cómo algo cambiaba en su rostro. La tensión apareció en sus mejillas, la mirada se endureció. «Tal vez el problema no sea Dalila», dijo lentamente. «Tal vez el problema seamos nosotros. Algo entre tú y yo que lleva tiempo sin funcionar». Esas palabras dolieron más de lo que Estrella había imaginado. Porque había algo de verdad que ella no quería admitir. Sí, hacía tiempo que entre ellos había cansancio. Sí, se habían convertido en una especie de compañeros domésticos, padres funcionales, pero no amantes. ¿Cuándo fue la última vez que rieron juntos de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron el amor no por costumbre, sino por deseo? ¿Y crees que Dalila va a arreglar eso?, preguntó Estrella en voz baja. «No he dicho que quiera arreglar nada con ella», protestó Ismael. «Pero con ella me siento ligero. ¿Lo entiendes? Hablamos, reímos, y no siento sobre mí el peso de la responsabilidad. Ella no me reprocha llegar tarde del trabajo. No me pregunta por qué olvidé comprar leche. Con ella simplemente puedo ser yo. ¿Y conmigo no puedes?». La voz de Estrella tembló. Ismael no respondió, y aquel silencio fue más elocuente que cualquier explicación. La noche se hizo eterna. Estrella permaneció sentada, sonriendo cuando tocaba, asintiendo a la mujer de al lado, pero toda su atención estaba puesta en su marido. Ismael estaba bebiendo más de lo habitual, ya iba por la tercera copa de vino, cuando rara vez se permitía más de 2.
Sus mejillas estaban ligeramente enrojecidas, sus movimientos un poco más bruscos, y Estrella entendió que él también estaba al límite. La música sonaba más alta, los invitados se habían relajado, varias parejas salieron a bailar. Dalila revoloteaba entre las mesas, recibiendo felicitaciones, riendo, abrazándose con amigas, pero su mirada volvía constantemente a Ismael, como la aguja de una brújula siempre vuelve al norte. Ismael, Dalila se acercó a su mesa con una botella de vino. «Has bebido muy poco. ¿Te sirvo más?» Se inclinó hacia él, el escote de su vestido blanco quedó justo a la altura de sus ojos. Estrella vio cómo Ismael se sobresaltó y apartó la mirada. Pero el enrojecimiento en su cuello lo delató. «Estoy conduciendo», murmuró. «Ay, por favor», sonrió Dalila, sirviéndole vino. «Una copa no hace daño. O pueden quedarse a dormir, mi piso es grande, hay espacio de sobra». «Gracias, pero tenemos hijos», intervino Estrella con frialdad. «Tenemos que volver a casa». «¿Hijos?», Dalila se enderezó, en su voz había un matiz burlón. «Claro, los hijos. Ustedes son padres. Siempre padres ante todo». Lo dijo de un modo que convertía padres en sinónimo de aburridos o atados. Estrella sintió hervir la ira por dentro, pero se contuvo. No allí. No en ese momento. No le daría a esa mujer el placer de verla perder el control. «Sí», dijo Estrella con firmeza. «Somos padres. Y estamos orgullosos de serlo». Dalila iba a responder algo, pero un grupo de invitados la llamó para hacerse fotos, y ella, tras lanzar una última mirada hacia Ismael, se dirigió hacia la zona improvisada de fotos junto a la ventana. «Estrella», Ismael se volvió hacia ella. «Escucha, quizás sí deberíamos hablar. No aquí. En casa. Sobre nosotros. Sobre lo que está pasando. ¿Sobre qué te estás enamorando de otra mujer?», preguntó Estrella directamente. Ismael se quedó inmóvil, con la copa a medio camino de sus labios. «No me estoy enamorando», dijo, pero sus palabras carecieron de convicción. «Es solo que Dalila me recuerda aquella época en la que todo era más sencillo. Cuando tenía toda una vida por delante, llena de posibilidades». «¿Y ahora qué?». Estrella se inclinó hacia él, la voz endurecida. «¿Ahora lo único que queda son obligaciones? ¿Un matrimonio aburrido? ¿Hijos que te impiden ser libre? Estás tergiversando». «No», Estrella negó con la cabeza. «Estoy oyendo lo que realmente dices. Estás cansado de nuestra vida. De mí. Y estás buscando una salida». Ismael dejó la copa y se pasó la mano por la cara. En ese gesto había una fatiga tan profunda que Estrella sintió, por primera vez, verdadero miedo. No al enfado, no al escándalo, miedo a ese cansancio silencioso que solo aparece cuando alguien ya ha tomado una decisión. «No busco una salida», dijo al fin. «Solo siento que me ahogo. Trabajo, casa, trabajo, casa. Día tras día, lo mismo. Y los únicos momentos vivos son cuando veo a Dalila. Cuando hablamos de libros, de música, de lo que nos gustaba de jóvenes. Recuerdo quién era. ¿Quién quería ser? ¿Y quién quería ser?», preguntó Estrella, sintiendo el hielo extenderse dentro de ella. «¿Alguien que no es marido? ¿Que no es padre?». «No hablo de eso», Ismael se frotó las sienes. «Dios, Estrella, ¿por qué conviertes todo en un drama?». «Porque es un drama», la voz de Estrella se quebró, varias cabezas se giraron hacia ellos. Ella bajó la voz, inclinándose hacia su marido. «Estás sentado aquí, bebiendo vino, mirando a otra mujer como hace años no me miras a mí y diciéndome que te asfixias en nuestro matrimonio. ¿Qué es eso, sino un drama?». Ismael guardó silencio, mirando la mesa. Estrella vio cómo se tensaba su mandíbula, cómo sus dedos se cerraban alrededor de la copa. Conocía ese gesto, estaba enfadado, pero controlándose. Siempre hacía eso cuando no quería discutir en público. «Necesito salir a tomar aire», dijo, levantándose. «Claro», Estrella se recostó en la silla. «Huir. Eso se te da de maravilla».
Ismael se detuvo, la miró largo rato, había dolor en su mirada. Luego caminó hacia la salida. Estrella lo siguió con los ojos, sintiendo el corazón golpearle en la garganta. Y entonces vio a Dalila, que había terminado su sesión de fotos, dirigirse discretamente hacia la misma salida. Nadie más lo notó. No. Eso no. Estrella se levantó, pero en ese momento la detuvo la vecina de mesa, la mujer corpulenta. «Cariño, ¿estás bien? ¿Discutieron tú y tu marido?» «Todo está perfecto», Estrella forzó una sonrisa. «Solo estoy un poco cansada». La rodeó y se dirigió a la salida. El corazón latía frenético, las palmas de las manos sudaban. ¿Qué estarían haciendo? ¿De qué hablarían? Sabía que escuchar a escondidas era bajo, indigno, pero no podía detenerse. Necesitaba la verdad, por amarga que fuera. El pasillo que conducía fuera del salón tenía ventanas panorámicas. Más allá del cristal se extendía la ciudad nocturna, un mar de luces, siluetas de edificios, destellos lejanos de neón. Junto a la ventana estaban Ismael y Dalila. Ella decía algo, con la cabeza inclinada, y él la escuchaba mirando a lo lejos. Luego Dalila dio un paso más cerca y posó una mano en su hombro. Ismael se quedó inmóvil, sin apartarse. Algo se rompió dentro de Estrella de un golpe seco. Estaba a pocos metros, oculta en la penumbra, viendo cómo su matrimonio se resquebrajaba. Cómo aquella mujer tocaba a su marido. Y él lo permitía. Estaban demasiado cerca, una cercanía que solo se permite entre amantes o quienes están a un paso de serlo. Ismael, la voz de Dalila era suave, envolvente. Veo lo duro que es para ti. No tienes por qué soportar lo que te hace infeliz. Estrella no me hace infeliz, dijo él, pero sin convicción. Quizás no ella, concedió Dalila. Pero tu matrimonio sí. Esa rutina, esas obligaciones. Tú mismo lo ves, entre ustedes ya no hay chispa. Estrella apretó los puños. Quiso irrumpir, gritar, arrancar aquella escena de raíz. Pero sus piernas no obedecieron. Entonces se dio la vuelta y regresó al salón con paso rápido. No iba a quedarse en la sombra mirando cómo su vida se desmoronaba. No iba a darle esa victoria a Dalila. Atravesó a los invitados que bailaban, tomó su bolso y se dirigió al guardarropa. Las manos le temblaban al ponerse el abrigo, pero se obligó a hacerlo con calma, con dignidad. Estrella, ¿ya te vas? Apareció Dalila, como un diablo salido de una caja, con los labios retocados y esa expresión de falsa compasión. Tan temprano. Tarde, corrigió Estrella, abrochándose los botones. Ya es bastante tarde para muchas cosas. Detrás de ella apareció Ismael, un poco despeinado, con los ojos enrojecidos. Estrella, ¿a dónde vas? Ya te dije que yo conduzco. Entonces quédate, Estrella se volvió hacia él, y en su mirada había tanto hielo que él retrocedió ligeramente. Dalila ofreció que se quedaran a dormir. Aprovecha su hospitalidad. ¿Qué? Ismael frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? De que estoy cansada de ser la tercera en mi propio matrimonio. Estrella sacó el teléfono y pidió un taxi. Cansada de fingir que no veo cómo la miras. Como te toca el hombro, y tú no te apartas. Estrella, por favor, Ismael le tomó la mano. Solo estábamos hablando. Hablando, repitió Estrella, soltándose. ¿Sabes, Ismael? Hay distintos tipos de infidelidad. No solo la física. También la emocional. Cuando compartes con otra mujer lo que deberías compartir con tu esposa. Cuando buscas en ella comprensión, calor, apoyo. Ya me has sido infiel, solo que aún no te has atrevido a acostarte con ella. Dalila estaba a un lado, observando la escena con un gozo mal disimulado. Sus labios dibujaban una sonrisa leve, estaba ganando, y lo sabía. Estrella, no hagas drama, intervino ella suavemente. Todos somos adultos. A veces los sentimientos simplemente ocurren. Los sentimientos no ocurren, Estrella se volvió hacia ella, con fuego en los ojos. Se cultivan. Tú, paso a paso, fuiste destruyendo mi matrimonio.
llamadas, encuentros, tu falsa fragilidad. Y él cayó porque a los hombres les encanta sentirse héroes. ¿Y tú qué le ofrecías? Dalila inclinó la cabeza, su tono se volvió más duro. ¿Reproches por la leche olvidada? ¿Quejas por llegar tarde? Lo convertiste en una función, proveedor, padre, marido. Y olvidaste que también es un hombre, uno que necesita atención. Estrella sintió como algo dentro de ella se daba vuelta. Porque en esas palabras había verdad, amarga, desagradable. ¿Cuándo había sido la última vez que se interesó no por la hipoteca o las reuniones escolares, sino por lo que sentía Ismael? ¿Cuándo le preguntó por sus sueños, no por su trabajo? Estrella, vayamos a casa. Ismael la tomó del codo. Hablemos con calma. No, ella se apartó. Yo me voy sola. Tú tienes que decidir, Ismael. ¿Con quién estás? ¿Con tu familia o con este? Miró hacia Dalila, recuerdo de juventud. El teléfono vibró en su mano, taxi en 2 minutos. Estrella salió del restaurante sin mirar atrás. El aire de mayo era tibio, olía a árboles en flor y a lluvia lejana. La ciudad seguía con su vida nocturna, risas de grupos borrachos, coches que pasaban, parpadeo de semáforos. Y Estrella de pie en la acera, sintiendo como algo dentro de ella se derrumbaba. El taxi llegó rápido, un coche blanco con un interior algo desgastado y un conductor de mediana edad que la saludó con un leve gesto. Estrella dio la dirección y se recostó en el asiento, cerrando los ojos. Bajo los párpados persistía la imagen, Dalila e Ismael junto a la ventana, demasiado cerca. ¿Noche difícil?, preguntó el conductor, mirándola por el retrovisor. Se puede decir así, respondió Estrella, observando las luces que pasaban junto a la ventana. Una mujer en un vestido rojo, sola de noche. Eso o es una noche muy bien terminada, o muy mal, filosofó el conductor. La segunda, Estrella trató de sonreír, pero la sonrisa salió torcida. Pasaron por el centro, vitrinas iluminadas, bares con música, cafés abiertos 24 horas llenos de personas con problemas nocturnos. Estrella miraba aquella ciudad en la que había vivido 14 años de matrimonio y le parecía verla por primera vez. O despedirse de ella. Todavía no lo sabía. Sonó el teléfono. Ismael. Estrella miró la pantalla y rechazó la llamada. 1 minuto después llegó un mensaje. Estrella, por favor, hablemos. Voy para allí. No vengas, respondió ella. Necesito tiempo para pensar. La casa la recibió con oscuridad, solo una luz tenue en la entrada. Estrella se quitó los zapatos, que le habían destrozado los pies durante aquella noche interminable, y caminó descalza hacia la cocina. En la sala, en el sofá, dormía su suegra, cubierta con una manta. Sobre la mesa ratona había una taza de café a medio terminar. Estrella no quiso despertarla, explicar algo ahora sería demasiado difícil. En la cocina se sirvió un vaso de agua del filtro y se sentó a la mesa. En aquel piso habían pasado los mejores años de su vida. En esa silla había estado sentado el pequeño Maximiliano, con 3 años, untándose chocolate por toda la cara. Junto a aquella ventana la pequeña Camila pedía que le mostraran la luna. En esa misma mesa ella e Ismael hacían planes de reformas, discutían sobre el color de las paredes y se reían por tonterías. ¿En qué momento cambió todo? Estrella intentó recordarlo, pero el instante se le escapaba. Todo había cambiado despacio, como el óxido que corroe el metal desde dentro. Primero él empezó a quedarse más horas en el trabajo, luego dejó de hablar durante la cena, después perdió interés en su día, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Se convirtieron más en compañeros de piso y padres coordinados que en marido y mujer, pareja y amigos. Y luego apareció Dalila, con sus ojos grandes, su aparente fragilidad y los recuerdos de un pasado compartido. Estrella podría culparla a ella, pero sabía la verdad, si su matrimonio no tuviera grietas, Dalila jamás habría logrado entrar. De pronto la puerta se cerró de golpe, Ismael había llegado. Estrella oyó cómo hablaba en susurros con su madre, cómo ella le preguntaba sorprendida algo, y cómo él respondía corto e irritado. Luego los pasos se acercaron a la cocina.
Ismael se quedó en el umbral, despeinado, agotado, con el cuello de la camisa desabrochado. Entre ellos, a través del espacio de la cocina, se tendía esa mirada que contenía los años vividos juntos, 2 hijos, la vida compartida. Y un abismo nuevo y repentino. Mamá preguntó qué pasó, dijo Ismael. Le dije que discutimos. No solo discutimos, dijo Estrella despacio, dejando el vaso en la mesa. Las discusiones son por tonterías. ¿Y nosotros? Estamos al borde. ¿Al borde de qué? Del divorcio, dijo Estrella con calma, y la palabra quedó suspendida en el aire, pesada, definitiva. Ismael palideció, se apoyó en el marco de la puerta. ¿Divorcio? Repitió, como si no pudiera creerlo. Estrella, ¿hablas en serio? ¿Qué crees que va a pasar si seguimos así? Estrella se levantó y caminó lentamente por la cocina, sintiendo el peso acumulado que exigía salida. Estás enamorado de otra. Tal vez aún no lo admites, pero yo lo veo. No estoy ciega. No estoy enamorado, entró él en la cocina y cerró la puerta para no despertar a nadie. Dios, Estrella, entre Dalila y yo no hay nada. Todavía, respondió Estrella. Pero quieres que lo haya. Te vi mirarla. Te vi revivir a su lado, como si de pronto volvieras a ser joven y libre. Ismael se hundió en una silla y se frotó la cara con las manos. Quizá tienes razón, murmuró. Quizás sí estoy buscando algo. Y ni yo mismo sé qué. La sensación de que la vida no ha terminado. Que hay algo más allá del trabajo y las cuentas. Aquella sinceridad dolió más que cualquier mentira. Estrella sintió que algo se le encogía y se hundía dentro. Entonces vete con ella, dijo, sorprendida por la firmeza tranquila de su propia voz. Si nuestra vida te pesa tanto, si yo soy solo una obligación, vete. Libérate. Estrella. No, en serio, se acercó y se sentó frente a él. No pienso retenerte por la fuerza. No voy a usar a los niños, ni lágrimas, ni nuestros años. Si quieres irte, vete. Ismael la miró tan perdido que Estrella casi sintió lástima. Casi. No quiero irme, exhaló al fin. Solo. Estoy agotado. De todo. Y con Dalila me siento más ligero. Porque ella es tu día libre de la vida, Estrella se recostó en la silla. Respiró hondo. Con ella no eres padre, ni marido, ni el hombre que recuerda pagos y actividades. Su voz bajó. Con ella eres solo Ismael, el chico divertido que trepaba casas abandonadas. Pero es una ilusión, ¿entiendes? Si estuvieran juntos, llegarían los mismos días, facturas, limpieza, enfermedades, conversaciones nocturnas. Y descubrirías que la magia no estaba en ella, sino en que contigo aún no se exigía nada. Cayó un silencio espeso en la cocina. Desde el salón llegaba el ronquido de la suegra, desde el cuarto de los niños, la respiración suave de Camila. Los sonidos habituales de su hogar, de la vida que compartían. De verdad no sé qué hacer, dijo Ismael al fin. Entonces hagamos esto, Estrella se levantó y caminó hacia la ventana. El cielo comenzaba a clarear, el amanecer teñía de gris azulado los tejados. Mañana haces la maleta y te vas unos días. Con tu madre, con tus amigos. Da igual. Necesitas pensar que quieres de verdad. Y yo pensaré si puedo seguir viviendo con un hombre que me mira como a un ancla. Estrella, los niños. A los niños les diremos que papá está de viaje por trabajo, cortó ella. ¿Para qué cargarles todo esto ahora? Pero si decides que quieres irte con Dalila, entonces sí habrá que decirles la verdad. Ismael se incorporó y dio un paso hacia ella, queriendo abrazarla, pero Estrella se apartó. No, dijo con calma. Ahora tus abrazos solo duelen más. Él salió de la cocina y, un minuto después, se escuchó la puerta del dormitorio cerrarse de golpe. Estrella se quedó junto a la ventana, observando la ciudad oscurecida, pensando en lo fácil que la vida se descarrila. Ayer por la mañana estaba segura de su matrimonio, esta noche ya tenía un pie al otro lado. El amanecer llegó demasiado rápido. Estrella no durmió,
pasó la noche en el sofá de la sala, envuelta en el mismo plaid con el que su suegra se había quedado dormida, escuchando cómo la casa despertaba. Primero se levantó Josefina, que fue a la cocina a poner café. Estrella cerró los ojos, fingiendo dormir, no tenía fuerzas para explicar nada. Luego aparecieron los niños. Maximiliano salió adormilado, con pantalones de pijama estirados y una camiseta vieja, rascándose el vientre. Camila apareció detrás, ya despierta, con las trenzas despeinadas. «Mamá». La niña vio a Estrella en el sofá. «¿Por qué estás aquí?» «Volvimos tarde y no quería despertar a papá». Estrella se incorporó, acomodándose el cabello. «Buenos días, cielo». Camila trepó a su regazo, oliendo a sueño y champú infantil. Maximiliano cayó en el sillón sin decir palabra, enterrado en su teléfono. Los chicos ya no se lanzaban a sus brazos por la mañana, Estrella lo sabía. Pero igual sentía cada vez esa pequeña punzada de pérdida. «¿Cómo estuvo la fiesta?», preguntó Josefina desde la cocina, con una taza de café en la mano. «Bien», mintió Estrella. «Divertida». La suegra la miró largo rato. No le creyó, por supuesto, pero no preguntó más delante de los niños. Ismael apareció el último. Vestido, peinado, pero con la cara de quien no ha dormido. Tenía ojeras marcadas y se movía de forma pesada. «Buenos días», dijo, despeinó a Maximiliano, besó la coronilla de Camila. Ni siquiera miró a Estrella. «Papá, ¿vamos hoy al parque?», preguntó Camila. «Dijiste que iríamos con los patines». «Hoy no, princesa». Ismael se sirvió café. «Papá tiene cosas que hacer». «Siempre tienes cosas», murmuró Maximiliano sin levantar la vista del móvil. «Siempre». Estrella intercambió una mirada con Josefina y entendió, la mujer lo veía todo. Josefina siempre había sabido leer a la gente como un libro abierto. Después del desayuno, cuando los niños se dispersaron, Ismael sacó una bolsa de viaje del armario y empezó a meter ropa. Estrella se quedó en el pasillo, con los brazos cruzados, observando cómo él se movía nervioso entre los estantes. «Alquilaré un apartamento un par de días», dijo mientras cerraba la cremallera. «Necesito pensar». «Está bien», ella solo asintió. «Estrella, yo». Se detuvo. No quería que todo se diera vuelta así. «Te creo», sonrió con tristeza. «Nadie quiere». Y aún así ocurre. La puerta se cerró detrás de él con más fuerza de lo habitual. Estrella giró la llave, apoyó la espalda contra la hoja y cerró los ojos. Ya está. Había empezado. La vida que había construido durante 14 años comenzaba a resquebrajarse. «Estrella». Josefina se acercó y puso una mano en su hombro. «¿Qué ha pasado?». Y entonces la presa cedió. Estrella rompió a llorar de verdad, por primera vez en toda aquella noche espantosa, permitiéndose no ser fuerte por un momento. Su suegra la abrazó, y allí se quedaron un buen rato, dos mujeres intentando recomponer lo que un solo hombre había conseguido romper. Una hora después, Estrella ya estaba en una cafetería frente a Pilar. En casa, bajo la mirada de su suegra y las preguntas de los niños, habría sido imposible hablar. Allí, el murmullo de las voces les daba la privacidad necesaria. Pilar escuchaba, tomándose el capuchino con calma, y su rostro se ensombrecía cada vez más. «¡Qué bruja!», sentenció al final. Una rompehogares clásica, se la reconoce a kilómetros. No es solo culpa de ella. Estrella giraba la cucharilla en la taza, sin necesidad real de mover el azúcar. Es culpa de Ismael y mía. En algún punto nos perdimos entre reuniones, guarderías y carritos del supermercado. Entonces encuéntrense de nuevo. Pilar se inclinó hacia adelante. Estrella, 14 años de matrimonio no se tiran a la basura. Es una parte de la vida. ¿De verdad están listos para soltarlo así? No lo estoy soltando, negó Estrella. Él es quien no sabe lo que quiere. Pilar se recostó en la silla y la miró con atención. Eran amigas desde la residencia universitaria, habían pasado juntas por los primeros romances, por rupturas absurdas, por la boda de Estrella y el divorcio de Pilar hacía 3 años.
Si alguien podía entender lo que Estrella estaba viviendo, era ella. Pilar sonrió con ironía, pero sin maldad. Escucha, dijo mientras se servía agua del jarro, ¿y si tú también necesitas un sacudón? Estos últimos años solo has sido madre y esposa. ¿Y dónde está Estrella? Aquella chica que bailaba hasta el amanecer, que recitaba poemas en la azotea de la residencia, que soñaba con abrir su propio estudio de diseño. Estrella frunció el ceño. Esa chica creció. Se volvió adulta. ¿Tiene responsabilidades? ¿O simplemente murió en algún punto del camino? Preguntó Pilar, sin suavidad. Estrella, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo para ti? No para los niños, no para tu esposo, no para la familia. Para ti. Estrella abrió la boca para responder. Pero no pudo. ¿Cuándo había sido? Su vida era un horario, llevar a los niños a la escuela, recogerlos de las actividades, preparar la cena, revisar tareas, lavar, planchar, ir al supermercado. Entre medio, trabajaba a distancia como diseñadora en una pequeña agencia, haciendo logos y folletos. No era el estudio que soñó, pero era algo. No lo recuerdo, admitió en voz baja. ¿Ves? Pilar asintió con un gesto triunfante. Y luego te sorprende que tu marido mire a otra. Estrella, te volviste invisible. Para él y para ti misma. Te convertiste en una función. Las palabras daban justo en el blanco. Estrella quería defenderse, negarlo, pero no pudo. Porque era verdad. En algún punto entre el primer embarazo y el segundo, entre fiestas infantiles y ollas hirviendo, se había extraviado. Dejó de pintarse los labios de rojo, de ponerse tacones sin motivo. De reír por tonterías. ¿Y qué se supone que haga ahora? Preguntó, sintiendo las lágrimas treparle por la garganta. ¿Ir al gimnasio, cambiarme el peinado y esperar a que vuelva? No, Pilar negó con firmeza. Hazlo por ti. Recuerda quién eres sin el papel de esposa y madre. Y que Ismael piense. Pero tú no te quedes de brazos cruzados. Muéstrale lo que perdió. Pasaron una hora más en el café y Estrella sintió cómo regresaba la rabia. Una rabia sana, que daba energía para actuar, no para llorar en una almohada. Pilar tenía razón, hacía falta despertarse, recordarse a sí misma y al mundo que seguía viva, interesante, deseable. Se despidieron en la entrada del café. Pilar se marchó al trabajo, Estrella decidió caminar. La ciudad, en aquella mañana de sábado, estaba llena de gente, parejas del brazo, familias con niños, corredores solitarios. Todos parecían felices, satisfechos con la vida. Solo Estrella avanzaba con la sensación de que el mundo se había partido en dos. El teléfono vibró en su bolso. Estrella lo sacó, esperando ver un mensaje de Ismael, pero en la pantalla apareció un número desconocido. Estrella, soy Dalila. Tenemos que hablar. Estrella se detuvo en seco, un transeúnte casi chocó con ella, murmurando molesto. Dalila. El descaro de esa mujer no tenía límites. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado. ¿Responder? ¿O bloquearla y olvidarse? Café en la calle Flores. Dentro de una hora, llegó el segundo mensaje. Estrella miraba la pantalla, sintiendo dos impulsos enfrentarse dentro de ella. El primero, mandarla al diablo. Demostrar que no pensaba jugar sus juegos. El segundo, ir, mirarla a los ojos, decirle todo lo que llevaba meses acumulándose. Sin testigos. Sin Ismael entre ellas. Iré, escribió Estrella, y se arrepintió de inmediato. Pero lo enviado ya no vuelve. Pasó la hora en casa, cambiándose a unos vaqueros y una blusa blanca sencilla. Nada de maquillaje de guerra, nada provocador. No iba a seducir, iba a hablar. Los niños estaban en la cocina con la abuela, Estrella gritó que salía a hacer unos recados y se marchó antes de que alguien preguntara. El café de la calle Flores era pequeño, acogedor, con mesas de madera y olor a pan recién horneado. Dalila ya estaba allí, en un rincón junto a la ventana, con gafas de sol pese a que apenas había claridad.
Al ver llegar a Estrella, se las quitó. Sus ojos estaban rojos. ¿Había estado llorando? ¿Dalila llorando? Aquello fue tan inesperado que Estrella se quedó desconcertada un segundo. Estrella señaló el teléfono. Gracias por venir, dijo Dalila, indicando la silla frente a ella. No estaba segura de que aceptarías. Yo tampoco estaba segura, admitió Estrella mientras se sentaba. Pero ganó la curiosidad. ¿Qué querías decirme? Dalila guardó silencio, retorciendo una servilleta entre los dedos. La camarera llegó, tomó el pedido -2 americanos y se alejó. El café estaba casi vacío, en la pared de enfrente una pareja mayor conversaba en voz baja. Quería disculparme, dijo al fin Dalila, y la voz le tembló. ¿Disculparte? Estrella no pudo evitar el tono sarcástico. ¿Por qué exactamente? ¿Por perseguir a mi marido medio año? ¿Por montar un espectáculo ayer en tu fiesta? Por todo, Dalila alzó la vista, y en sus ojos había un dolor tan real que Estrella casi se ablandó. Yo me comporté de forma horrible. Lo sé. Pero cuando volví a ver a Ismael, cuando lo vi tal como lo recordaba, bueno, atento, fuerte, no pude resistirme. Mi matrimonio se vino abajo, estaba sola, infeliz, y él fue como un salvavidas. Está casado, le recordó Estrella con dureza. Tiene una familia. 2 hijos. Lo sé, asintió Dalila. Y sé cómo suena todo esto. Egoísta, ruin, repugnante. Pero los sentimientos no preguntan si está permitido sentirlos. Simplemente aparecen. La camarera trajo los cafés, y ambas guardaron silencio mientras dejaba las tazas. Estrella tomó la suya, un sorbo ardiente que quemó la lengua. Necesitaba ese dolor para no perder el enfoque, para no dejarse enternecer. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Vienes a pedirme perdón o a anunciar que te lo llevas? Vengo a decir que me retiro, Dalila la miró directamente. Ayer, después de que os fuerais, pensé mucho. En lo que estoy haciendo. En lo que me he convertido. Y entendí que no quiero ser la mujer que destruye familias ajenas. No soy así. O al menos no quiero serlo. Estrella sintió que algo se movía dentro de ella. Esperaba cualquier cosa, otro ataque, otra manipulación, lágrimas teatrales, pero no eso. No una rendición. ¿Lo dices en serio? Preguntó con incredulidad. Completamente, Dalila sacó su teléfono y mostró la pantalla. Había un mensaje para Ismael. Ismael, siento mucho lo de ayer. Creo que no debemos vernos más. Me voy de la ciudad, encontré trabajo en otro lugar. Sé feliz. El mensaje se había enviado media hora antes. Estrella lo leyó y releyó, sin poder creerlo. ¿Así de simple? Susurró. Dalila se retira. Problema resuelto. ¿Matrimonio salvado? ¿Por qué? Preguntó en voz alta, aunque Dalila ya había bajado el teléfono. ¿Por qué cambiar de idea? Porque ayer vi cómo Ismael te miraba cuando te marchabas, respondió Dalila, guardando el móvil. Y entendí que te quiere. Quizá no con la misma pasión de antes. Quizá está cansado, confundido, buscando algo nuevo. Pero te quiere. ¿Y yo? Yo para él solo era nostalgia. Una huida de la realidad. Si estuviéramos juntos, tarde o temprano volvería a ti. En pensamientos, en comparaciones, en arrepentimientos. Y yo no quiero ser siempre la segunda opción. Sonaba sincero. Y Estrella se dio cuenta de que Dalila realmente sufría. No actuaba, no manipulaba. Solo decía la verdad, una verdad amarga y desnuda. No sé qué decir, murmuró Estrella. No tienes que decir nada, Dalila se levantó, dejó dinero sobre la mesa. Solo quería que lo supieras. Ismael es libre. Lucha por él, si quieres. O déjalo ir. Pero eso ya es entre vosotros dos. Yo no participo más. Salió del café, dejando a Estrella sola frente a un café ya frío y un torbellino de pensamientos.
Estrella permaneció allí, mirando por la ventana a los transeúntes, intentando procesar lo ocurrido. Dalila había retrocedido. Así, sin batalla, sin drama, sin intentar retener a Ismael. Debería alegrarse. Debería sentir alivio. Pero en su interior crecían otras sensaciones, un vacío extraño, una desorientación profunda. Porque ya no había a quien culpar. Dalila había abandonado la escena, pero los problemas del matrimonio seguían allí. ¿Y si Ismael volvía y Estrella sabía que volvería, qué pasaría después? ¿Volverían a vivir como antes? ¿A fingir que nada ocurrió? ¿Hasta que dentro de unos años apareciera otra Dalila? ¿O hasta que él se marchara de verdad? Estrella sacó el teléfono y escribió a Ismael. Necesito verte. Esta noche. En el parque, junto al lago donde nos conocimos. A las 7. La respuesta llegó casi de inmediato. Allí estaré. Regresó a casa a la hora de comer. Josefina preparaba sopa, los niños estaban en la sala viendo dibujos animados. Una escena típica de sábado, tranquila, casi idílica. Solo que dentro de Estrella hervía todo. Maximiliano, Camila, a comer, llamó la abuela, sirviendo la sopa. Los niños se acercaron a la mesa. Camila empezó a contar algo sobre el dibujo animado, princesas y castillos mágicos. Maximiliano comía en silencio, refugiado en el mutismo taciturno de sus 11 años. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?», preguntó de pronto, sin levantar la vista. Estrella quedó paralizada con la cuchara a medio camino. «Pronto, cariño. Está trabajando». «Mentira», Maximiliano levantó la mirada. Sus ojos tenían una tristeza demasiado adulta, y Estrella sintió una punzada de culpa. Se pelearon. Te oí llorar anoche. Josefina se detuvo con el pan en la mano. Camila dejó de hablar y miró a su hermano y luego a su madre. Maximiliano. Empezó Estrella con cautela. A veces los adultos discuten. Es normal. No es normal que papá se vaya, el niño apartó la sopa. A Alejandro le pasó igual, sus papás discutieron y luego se divorciaron. ¿Ustedes también se van a divorciar? No. Camila se levantó de golpe, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, di que no. Estrella se levantó y abrazó a su hija, sintiendo su cuerpecito temblar. Al otro lado de la mesa, Maximiliano la observaba con el mismo miedo, aunque sin llorar. Y junto a ellos, Josefina, seria y silenciosa como una estatua. No lo sé, dijo Estrella con honestidad, acariciando el cabello de Camila. De verdad no sé qué va a pasar. Pero sé algo con certeza, papá y yo los queremos muchísimo. Y eso no cambiará nunca. Pero ustedes se quieren. No. Sollozó Camila. Ahí estaba la pregunta para la que Estrella no tenía una respuesta firme. ¿Amaba ella a Ismael? Sí, de alguna manera. Con la costumbre, con la historia, con lo compartido. Pero aquella pasión que los consumía al principio. No. Esa se había perdido entre el primer embarazo y la hipoteca. Claro que nos queremos, mintió Estrella suavemente. Solo estamos cansados. A los adultos a veces les pasa. Maximiliano resopló, desconfiado, pero no siguió preguntando. El almuerzo terminó envuelto en una tensión espesa, rota solo por el tintineo de las cucharas y los sorbos. Luego los niños se dispersaron, y Josefina detuvo a Estrella en la cocina. ¿Qué está pasando realmente?, preguntó mientras cargaba el lavavajillas. Estrella se dejó caer en una silla y se frotó las sienes. Ismael está confundido. Se reencontró con una vieja amiga, se ilusionó, se le nubló la cabeza. Cree que con ella estaría mejor. Ayer Dalila hizo un escándalo, y hoy decidió dejar de luchar por él. Idiota, dictaminó la suegra. Los hombres de 40 se vuelven idiotas a menudo. Se llama crisis de la mediana edad. Creen que recuperan la juventud si encuentran a una amante más joven. Tiene 38, corrigió Estrella automáticamente. Igualito, sigues siendo un idiota, repitió Josefina. Pero tú tampoco eres perfecta.
Estrella levantó la vista, sorprendida. Yo. Sí. Te dejaste convertir en una ratita gris, la voz de la suegra era dura, aunque sin veneno. Dejaste de cuidarte, dejaste de ser interesante. Todo era niños y casa. Pero un hombre necesita una mujer, no una asistenta con función de madre de sus hijos. Las palabras dolían, pero eran verdad. Estrella quiso protestar, defenderse. Pero no salieron palabras. ¿Qué hago entonces?, susurró. Recordar quién eres. Josefina cerró el lavavajillas y se incorporó. Y si decides luchar por tu marido, lucha de verdad. Y si decides soltarlo, suéltalo con la cabeza alta. Pero no te quedes ahí sentada como una víctima. Eso es detestable. La tarde cayó rápido. Estrella se puso un sencillo vestido gris, una chaqueta ligera, y salió de casa diciendo a los niños que iba al supermercado. Mentirle se hacía cada vez más difícil. El parque la recibió con el frescor del anochecer y el olor de la hierba recién cortada. El lago brillaba bajo la luz dorada del sol poniente. Parejas paseaban de la mano, niños corrían con helados. Estrella avanzó hasta el banco de siempre, el mismo donde, 15 años atrás, Ismael la había besado por primera vez. Él ya estaba allí. Sentado, mirando el agua. Solo cuando Estrella se sentó a su lado, giró la cabeza. «Hola», dijo en voz baja. «Hola». Se quedaron callados un momento, escuchando el susurro de las hojas, el chapoteo del agua contra la orilla, la risa lejana de un niño. «Dalila me escribió», empezó Ismael. «Dijo que se va de la ciudad». «Lo sé», asintió Estrella. «Nos vimos hoy». «¿Se vieron?». Él la miró sorprendido. ¿Para qué? Quería disculparse. Y explicar por qué se hace a un lado. Ismael se frotó la cara con las manos, como siempre hacía cuando estaba confundido. «No sé qué siento», admitió. «Se supone que debería alegrarme de que el problema se resolvió. Pero lo único que siento es vacío. Porque ella era tu escape de la realidad», dijo Estrella. «Y ahora que el escape terminó, te quedaste frente a aquello de lo que huías». ¿De ustedes? De ti mismo, lo corrigió. De aceptar que no estás contento con tu vida. Que te sientes atrapado. Ismael, yo no quiero ser tu prisión. Él la miró, y en su mirada había un dolor tan profundo que Estrella casi lamentó haberlo dicho. No eres una prisión, dijo. Tú. Estrella, de verdad no sé qué me pasa. Te quiero a los niños, pero siento que me asfixio en esta vida. Entonces quizá debamos soltarnos, dijo Estrella, sintiendo como el corazón se le desbocaba. Darte la libertad que tanto deseas. Ismael guardó silencio largo rato, mirando el lago. El sol casi había desaparecido, y el agua era ya una mancha oscura. No sé si quiero libertad, dijo al fin. O si solo tengo miedo de estar perdiéndome algo importante. De que la vida pase y yo siga atrapado en la rutina. La vida no pasa de largo, Estrella tomó su mano. La vida es la rutina. Preparar el desayuno. Llevar a los niños a la escuela. Dar un beso de buenas noches. Eso es la vida, Ismael. No las aventuras, no la pasión, sino los días simples. Y si no encuentras felicidad en eso, el problema no soy yo. Ni Dalila. El problema eres tú. Ismael apretó su mano. Sus dedos temblaban. Se quedaron así, envueltos por el atardecer, hablando por primera vez en años de lo que importaba de verdad. No de los niños, ni de las facturas, ni de las compras. De ellos. De un vacío que se había abierto entre ambos. Cuando volví a ver a Dalila, dijo él lentamente, de pronto me sentí con 20 años otra vez. ¿Recuerdas cómo era yo entonces? Lleno de planes. Quería abrir mi propio negocio, viajar, escribir. ¿Y ahora qué soy? Sonrió con amargura. Un gerente más, una hipoteca de 20 años, y un único viaje al año, la playa con los niños. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? Preguntó Estrella sin rodeos. ¿De tener hijos? No, negó con firmeza. Dios, no.
solo que en algún punto perdí quién era. Dejé de ser Ismael para ser solo papá, esposo, proveedor. A veces me miro al espejo y no reconozco al hombre que está ahí. Estrella entendió. Ella había sentido exactamente lo mismo. Cuando nacieron Maximiliano y luego Camila, ella también desapareció un poco. Dejó de ser Estrella y pasó a ser solo mamá. Y solo ahora, al borde del derrumbe, empezaba a recordar quién había sido. ¿Sabes qué es lo más terrible?, dijo, mirando la superficie negra del lago. Que yo también me perdí. También tengo miedo de que la vida se me escape. Pero la diferencia es que yo no busqué consuelo en los brazos de otra persona. Eso no es justo. Ismael se giró hacia ella. No me acosté con Dalila. Ni la besé. Pero quisiste. Estrella lo miró directamente. Lo quisiste, Ismael. Y eso, de algún modo, es peor. Porque la infidelidad física es un instante de debilidad. La emocional es una elección. Tú elegiste compartir con ella lo que debiste compartir conmigo. Ismael soltó su mano, se levantó y caminó junto a la orilla. Los faroles empezaron a encenderse uno tras otro, iluminando el parque con una luz suave y amarilla. A lo lejos, un guitarrista callejero tocaba una melodía triste que encajaba demasiado bien con el momento. ¿Qué hacemos?, preguntó él al fin, volviendo a mirarla. No quiero perder a mi familia. No quiero que los niños crezcan sin mí. Pero tampoco quiero fingir que todo está bien. Cuando no lo está. Entonces no finjamos. Estrella se levantó y se acercó a él. Aceptemos que nuestro matrimonio está enfermo. Que los dos somos infelices, cada uno a su manera. Y probemos empezar de nuevo. ¿Cómo? En su voz había esperanza, frágil e insegura. Con honestidad, Estrella tomó sus manos y lo miró a los ojos. Tú me contarás tus miedos, tus sueños, lo que te falta. Y yo te contaré lo mío. Intentaremos ser no solo padres, sino personas. Personas separadas, con intereses propios, con deseos propios. Y después, quizá volvamos a encontrarnos. Y si no nos encontramos, continuó, entonces nos separaremos. Pero al menos será con honestidad. No con engaños ni traiciones, sino como adultos. Por nosotros y por los niños. Ismael guardó silencio. Estrella veía cómo su mente trabajaba, pesando, analizando. Él siempre había sido así, prudente, meticuloso, temeroso de equivocarse. De acuerdo, dijo al fin. Intentemos. Pero no prometo que funcione. Yo tampoco, asintió Estrella. Pero tenemos que intentarlo. Aunque sea por Maximiliano y Camila. Se abrazaron con torpeza, rígidos, como dos desconocidos, no como un matrimonio de 14 años. Pero en ese abrazo había algo nuevo, una honestidad que liberaba de la obligación de fingir. Volvieron a casa juntos. Ismael tomó su maleta del coche y entró en el piso. Los niños corrieron hacia él llenos de emoción. Camila se colgó de su cuello, Maximiliano asintió con gravedad, pero sus ojos brillaban de alivio. Josefina apareció en la puerta de la cocina, los observó con mirada crítica. Y pareció aprobar la escena. ¿Papá se queda?, susurró Camila, aferrada a él. Se queda, confirmó Estrella. Todos nos quedamos juntos. La tarde transcurrió entre tareas domésticas, la cena, una película en familia, acostar a los niños. Estrella se sentó al borde de la cama de Camila, acariciándole el cabello mientras se dormía, y pensó en lo largo que sería el camino que les esperaba. Ella e Ismael no habían vuelto a encontrarse, apenas habían aceptado intentar reencontrarse. Y eso daba más miedo que seguir viviendo por inercia. Esa noche, cuando los niños ya dormían y Josefina se había ido, Estrella e Ismael estaban en la cocina con un café. Entre ellos, un cuaderno. Idea de Estrella, anotar deseos, miedos, sueños, heridas. No se puede empezar de cero, pero sí limpiar el terreno. Quiero volver a la música, dijo Ismael de pronto. ¿Recuerdas que tocaba la guitarra? Que escribía canciones. Lo recuerdo, sonrió Estrella.
Me dedicaste una. Torpe, pero preciosa. La guitarra sigue en el balcón, rió él suavemente. Llena de polvo. Pensé en tirarla, pero no pude. No la tires, Estrella puso su mano sobre la suya. Sáquela. Tócala. Y yo. Yo quiero volver a pintar. ¿Te acuerdas de qué pintaba? Eras muy talentosa, asintió él. ¿Por qué lo dejaste? No tenía tiempo, encogió los hombros. Niños, casa, trabajo. Todo se comió mis horas. Pero quiero recuperarlas. Aunque sea una al día. Hablaron hasta la madrugada, anotando en el cuaderno deseos grandes y pequeños. Ismael quería aprender a cocinar, hacer una excursión, leer un libro que llevaba 20 años aplazando. Estrella soñaba con bailar, con un viaje al mar sin niños, con exponer algún día sus cuadros. Y poco a poco, palabra a palabra, comenzaron a conocerse otra vez. Descubrieron que bajo 14 años de matrimonio había dos personas casi desconocidas, cada una con sueños propios que había tenido miedo de pronunciar. ¿Crees que lo lograremos? Preguntó Estrella cuando el reloj marcaba la 1:30. No lo sé, respondió Ismael con total sinceridad. Pero quiero intentarlo. De verdad. No por los niños, no porque así debe ser, sino por nosotros. Estrella asintió, sintiendo como dentro de ella se abría algo delicado. Una esperanza tímida, pero real. Quizá su matrimonio sí estaba al borde del abismo. Quizá realmente se habían perdido entre facturas, colegios y rutinas. Pero por primera vez en muchos años habían empezado a buscar el camino de regreso. No hacia lo que fueron, sino hacia lo que podían llegar a ser juntos. Y eso ya era algo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.